iniciamos ya nuestras primeras prácticas y ahí comentamos algunas cosas que también puedan mejorar las siguientes, ¿no? Hasta que se acostumbren a la metodología y centralizarse después con las partes más patológicas. Ahora lo voy a dejar con la libertad para que puedan desarrollar y queremos empezar pues con el grupo 1. ¿Quién va a ser del grupo 1 que va a dar la respuesta a esos análisis? Gustavo Susnaro, ok. Okay. Buenas tardes. Estás en el infinito. Ok, ahora sí. Adelante. Ok, buenas tardes. A ver, ahí está. Y ahora sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a comentar sobre un examen de orina que nos ha tocado para esta semana. Bueno, mi grupo lo conforma Luis Roca, mi persona, Alejandro y Gustavo. A ver, siguiente, por favor. Ya, este es el examen que se nos ha dado. Vamos a tener que el análisis del examen de orina nos ha mostrado diferentes características que conforme vaya avanzando la diapositiva vamos a ir organizándola y vamos a ir detallando en cada una de las características, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Ya, vamos a comenzar ordenándonos un poco con el examen de orina y vamos a decir de que lo podemos dividir en lo que es un examen de las características físicas, de las características químicas y de las características microscópicas que tiene la orina. Así que vamos a ir organizándonos y primero vamos a hablar de lo que es el color. Para comenzar, esta era una paciente de 7 meses, así que por ahí más o menos tenemos los datos de la persona, ¿no? De la que vamos a analizar la muestra. Y vamos a empezar analizando el color. El color en esta paciente ha sido amarillo. Y puedes pasar otra diapositiva, por favor. Gracias. Y como vamos a ver en el color, existen numerosas características que podemos sacar en base al color de la orina. El color de la orina en esta paciente ha sido un color amarillo, pero podemos ver... doctor, me ha llegado un mensaje de que no se escucha la exposición. No, se escucha tu eso. Quizás sea de manera individual. Yo te escucho bien, pero hay que preguntar a Reto si es que está escuchando de por sí. Sí se escucha, sí se escucha. Entonces, parece que es de la persona que tiene problemas con el audio. No, todos están refiriendo que sí te escucha. Adelante. Ok, ya, disculpe. Bueno, entonces podemos ver de que en la tonalidad amarilla también tenemos que ver digamos, color secundario, ¿no? O sea, podemos tener un color amarillo anaranjado o un amarillo más intenso, que ya es más o menos marrón, en donde aquí básicamente podemos evaluar la concentración de la orina y también podemos evaluar pigmentos que puedan estar presentes en la orina, como por ejemplo la bilirrubina o la biliverdina. Dependiendo de estas características, podemos orientarlo a un significado clínico. Si nos vamos al ejemplo de la orina amarilla que va más o menos a un tono anaranjado, podemos pensar de que el paciente está en un proceso de deshidratación o también puede estar presentando fiebre. Y si ya vemos pigmentos que nos dan el color más marrón, podemos pensar en bilirrubina y en biliverdina. Y ya nos pueden orientar a lo que son las hepatopatías. Asimismo, vamos a tener otros colores que no es el caso de nuestra paciente, pero es necesario mencionarlos, como por ejemplo el color rojo púrpura de las porfirinas.
y también podemos tener un azul verdoso en donde nos pueden orientar infecciones. Y el color, bueno, más claro, un incoloro transparente ya nos va a indicar de que el paciente está en sobrehidratación, o sea, la orina está muy diluida. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra característica de la orina, que es la turbidez. Y dentro de la turbidez vamos a tener causas que nos van a dar o más o menos turbidez de la orina. Así que podemos dividirlos en causas patológicas y causas no patológicas. Dentro de las causas no patológicas tenemos células epiteliales escamosas, que ya vienen de la propia nefrona, que van cayendo y que y van saliendo por la orina, pues, ¿no? Tenemos también moco, los fosfatos, semen, espermatozoides e inclusive contaminación fecal, pero eso es cuando la muestra ya se contamina, pues, ¿no? En el caso de los bebés, recordando que nuestra paciente tiene 7 meses, también tenemos que mencionar lo que es el talco, pues, ¿no? Que puede dar cierta turbidez, pero eso también es propio de contaminación de la muestra. Si vamos a causas patológicas de la turbidez, entonces vamos a encontrar células, que ya es un poquito más, digamos que es anormal, ¿no? Por eso es patológico. Vamos a encontrar leucocitos, eritrocitos, en el caso de infecciones va a haber bacterias, levaduras, e inclusive puede haber cristales, linfa, inclusive lípidos. Por favor. Otra característica que tenemos en la orina va a ser el pH. Ahora, tenemos que pensar de que el pH lo podemos orientar en ácido o alcalino. Así que vamos a tener significado clínico para ambos. Si estamos hablando de una orina ácida, lo primero que debemos pensar es de que la persona tiene un alto consumo de proteínas. Puede ser personas que se dediquen por ejemplo, al físico-culturismo, que tienen una ingesta, digamos, secundaria, ¿no? Como complementos de proteínas y que debido a su dieta, pues están teniendo estos resultados. Pero nuestra paciente es una niña, ¿no? Así que tenemos que ver posibilidades que vayan acorde con ella. También podemos encontrar que esa acidez en la orina puede ser explicada como la ingestión de algunas frutas, como por ejemplo la papaya o las piñas. Y tenemos que mencionar que medicamentos también pueden alterar el pH. Infecciones urinarias por Escherichia coli también pueden afectarlo. Si vamos al otro extremo, de orina alcalina, entonces tenemos que mencionar de que los vegetales, más que todo los cítricos, pueden aumentar el pH, lo que va a resultar en la alcalinidad. Así que esto, junto con medicamentos como por ejemplo el bicarbonato de sodio, citrato de potásico, también pueden aumentar el pH. Las sulfas, las intoxicaciones por salsilicatos, también pueden resultar con este proceso de alcalinidad. Y también infecciones de bacterias que tengan enzimas que puedan alcalinizar el medio para poder subsistir. Como todos sabemos, el pH es una barrera natural en el caso de las mujeres en la vagina para evitar la colonización de bacterias. Hay algunas bacterias que lo que hacen es alcalinizar el medio y por lo tanto van al momento de que la paciente haga orine, el pH al examen va a salir elevado, va a salir alcalino. Siguiente. Ya, entonces tenemos un examen muy importante, que es la esterasa leucocitaria, en donde vamos a detectar la presencia de leucocitos que se lisan. Y por lo tanto, al estar lisados va a ser muy difícil que los podamos encontrar en el examen microscópico. Así que se detecta la presencia de la esterasa en los granulocitos y monocitos. ¿Y esto qué nos va a dar como interpretación, no? Vamos a descubrir que esto es debido a una infección urinaria bacteriana o inflamación de las vías urinarias. Así que tenemos que tener en cuenta que para este examen vamos a tener falsos positivos, falsos negativos y la prueba positiva. Los falsos positivos se van a dar por contaminación, ¿no? O sea, una mala muestra. Por ejemplo, secreciones genitales, balanitis, vaginitis, fiebre. Los falsos negativos van a ser por administración de antibióticos y presencia de proteinuria. Mientras que la prueba positiva puede compararse con una reacción de nitrito positiva o negativa y, digamos, si se combinan las dos, o sea, hay mayor fiabilidad, pues no hay mayor certeza de que es una buena prueba. Entonces, para resumir,
la esterasa leucocitarias es la presencia de leucocitos lisados en la orina. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos otro hallazgo importante que podemos encontrar, que son las células epiteliales. Ahora, las células epiteliales pueden ser renales, transicionales o escamosas. Si son renales, nos pueden dar causas como pielonefritis, necrosis tubular aguda, intoxicaciones. Quiere decir de que vienen desde la nefrona, ¿no? O sea, las células epiteliales van cayendo, se van juntando y van a ser eliminadas en la orina. Hay un proceso también interesante que es la formación de cilindros, en donde muchas células epiteliales que se van desprendiendo, van pasando por la nefrona y van acumulándose y hacen tanta fuerza que van formando un cilindro, porque esa es la disposición del túbulo por el que está pasando. Y por lo tanto, al momento de eliminarse en la orina, quedan con esa forma de cilindro. Tenemos también transicionales en las células epiteliales, en donde indican un proceso inflamatorio, procesos de litiasis. Y bueno, las escamosas ya más que todo vienen a ser un proceso de contaminación, ¿no? Por secreciones. Siguiente, por favor. Ya. Lo normal es encontrar leucocitos, un reencuentro de 5 o más, de 5 menos, perdón, de 0 a 5. Pero si se encuentra más, quiere decir de que hay alguna enfermedad infecciosa en las vías urinarias. Normalmente la etiología de esta enfermedad infecciosa viene a ser Escherichia coli, porque es la que, digamos, por proximidad de contaminación en lo que es la zona perianal y reforzado o digamos se aumentan las posibilidades en pacientes que son niños y que están en constante uso de pañales y que no se los cambian, pues favorece o predispone a que haya una infección de vías urinarias bajas. Bueno, el examen se suele complementar con lo que es el urocultivo, y para ahí se puede descartar, pues, ¿no? Todos los microorganismos, porque no siempre va a ser Escherichia coli. Así que dependiendo de eso, se hace el cultivo y se ve el tratamiento específico para el germen, ¿no? Y bueno, no necesariamente un resultado con más de los valores normales indicaría que hay un proceso infeccioso. Quiere decir que no siempre hay que dejarnos llevar de lo que dice el laboratorio, sino que también hay que relacionarlo con la clínica, ¿no? Porque como ya mencioné, puede haber contaminación de la muestra. Y eso puede desviarnos del diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. La orina, así como orina, es estéril, porque es la filtración, ¿no? Del plasma a nivel del glomérulo que va pasando por los túbulos, túbulo colector y llega a la vejiga. Normalmente, o bueno, hasta ese punto la orina es estéril, pero después ya viene un proceso de lo que es colonización de bacterias, en donde ya deja de ser estéril y va a presentar cierta cantidad de bacterias en la orina. Dependiendo de esa cantidad ya podemos ir diferenciando si es una infección grave o una infección moderada o una infección leve. Entonces, podemos clasificarlo como bacteria escasa, bacteriuria baja, bacteriuria moderada, bacteriuria abundante. Tenemos que ver de que la cantidad de bacterias no siempre va a estar relacionado con toda la clínica del paciente, pues, ¿no? O sea, a lo que voy es que muchas veces los pacientes pueden tener estas bacteriurias, pero no van a ser en un grado que les traiga molestias, ¿no? O sea, se pueden hacer un examen de orina y le puede salir una bacteriuria, pero no siempre van a presentar clínica. Pero en la mayoría de los casos, cuando hay 2 cruces o más, se puede hacer un orocultivo y se puede descubrir cuál es la bacteria, pues, ¿no? Que ha colonizado el medio. Y bueno, existen también lo que es la bacteriuria asintomática, en donde ya mencioné de que el paciente no va a presentar clínica, pero su examen de orina va a presentar una cantidad de bacterias significativa. Siguiente. Hemos revisado todo lo que es los datos, o sea, que han salido relevantes en el caso de nuestra paciente. Así que si queremos resumir, vamos a ver de que el paciente es una paciente, como ya mencioné, de 7 meses de edad. Presenta una orina amarillenta. Ya vimos las razones por la que puede tener esta orina, así que si queremos ampliar o averiguar un poco más, sería necesario pedir pedir exámenes de laboratorio para ver cómo están las bilirrubinas.
la conjugada, la no conjugada. También hemos visto de que es una orina ligeramente turbia. Así que tendríamos que ahondar más, pues, ¿no? O sea, preguntar más o menos su dieta, si ha estado consumiendo o, bueno, tomando algún fármaco y haya alterado la concentración de la orina, ¿no? O si simplemente no le han dado suficiente líquido y está deshidratada. También se encontró de que la paciente tenía un ligero aumento de leucocitos y escasa presencia de bacterias, así que podría ser una infección de tracto urinario. Tendríamos que solicitar un urocultivo también, ¿no? Porque tendríamos que ver qué germen estaría provocando esto. Pero si ya vamos del lado de la clínica, tomando en cuenta las estadísticas, diríamos de que posiblemente sea una Escherichia coli, por el tipo, bueno, por la forma en que es, ¿no? O sea, por que infecta generalmente a niños por el uso de varias horas de un pañal, ¿no? Que no le cambian el pañal y por la cercanía pueden llegar a colonizar. Y bueno, aquí una recomendación es que para un diagnóstico definitivo deberíamos ahondar más en lo que es la historia clínica, pues, ¿no? Y preguntar por más datos para saber o para poder guiarnos en el diagnóstico, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Pásame un ratito eh, el análisis, ¿no? Del laboratorio. Ok, ahí un ratito. Sí, 7 meses, ligeramente turbio, 1015. Leucocito de 5 a 10. Sí, necesariamente. Una de las cosas que recuerden una de las criterios, no médicos, ¿ah? No estamos hablando nada de laboratorio, de médico, ustedes como médicos. Eh, Bacterias escasas, leucocito de 5 a 10, uno diría, pues, ¿no? Bueno, puede ser, hay que darle su antiséptico, un antibiótico para porciones bajas, etcétera. Pero cuando ustedes van a la edad, es otra cosa. Y la edad, esa edad es una edad de riesgo. Entonces, de todas maneras, a pesar de que hay bacterias escasas, ¿no? Si fuera una persona adulta, no se le daría tanta importancia, se le da solamente sintomáticos, o en todo caso a veces un, un trimetoprim sulfe o cualquier otro antiséptico, ¿no? Y con esto se acabó el asunto. Pero en caso de niñas, sobre todo esto, es un riesgo. Entonces, lo que ustedes mencionaron que es un orocultivo, eso es cierto, de frente, ¿no? Pero hay otras pruebas más que también que debe realizarse en niños. Aparte de la orina, hay otra prueba más. ¿Cuál sería, Marco? ¿Podría ser hacerle un hemograma a la niña? Eso, 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 eso. No se olviden, esta es una lactante, 7 meses. Las causas de infección urinaria no solamente puede ser lo que han mencionado ustedes, sino también hay que determinar si esta paciente está con anemia. Todos los pediatras, se los digo así, todos los pediatras en cuestión de emergencia, cuando van a estos casos, aparte de la orina y luego van al cultivo, a todas las pacientes, a todas las niñas se les pide su hemograma. El médico sabe de que un cuadro con anemia y este tipo es un riesgo para los niños. Ya se conoce que el fierro a niveles convenientes es como una defensa antibacteriana. Entonces, eso también tenemos que verlo. Ok, muy bien, Marcos y el grupo, muy bien. Ok. Baja tu exposición, por favor. Grupo 2, María Estela Navarro Castro. Ok, adelante.
¿Aló, se me escucha? Buenas tardes, ¿Sí? doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ya, ok, ok. Buenas tardes, doctor, compañeros todos. Mi nombre es José Morán. Voy a ser el expositor en esta oportunidad. Somos el grupo 2, cuyos integrantes son Arco Chipana, Marily, Cárdenas Egusquiz Alixi, el que les habla, Navarro Castro, María y Reyes Córdoba Wilson. Siguiente, por favor. En sí, tenemos la muestra del examen de orina completo que tenemos a nuestra paciente, que es de sexo femenino y de una edad de 33 años. Siguiente, por favor. El examen de orina lo podemos dividir en tres partes, que es el examen físico, el cual abarca los ítems de color, el aspecto, el olor, en algunos laboratorios incluso toman lo que es el caso de la espuma. En el examen químico tenemos el pH, lo que es la densidad, proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilígeno y nitritos. Y para finalizar la parte del examen de orina completo, también tenemos la parte microscópica, en la cual abarca lo que es el ítem de eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, la presencia de cilindros, bacterias, hongos, parásitos y cristales. Siguiente, por favor. En el examen físico, eh, vamos, vamos a observar el aspecto, color y consistencia. En este caso, nuestra paciente presenta un color amarillo. El color normal de la orina puede variar según los pigmentos y otros compuestos presentes en diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, hay en ocasiones, debido a que hay incluso personas que acuden al médico debido a que presentan orina de color rojizo, pero no es porque haya tenido una hematuria, sino debido a que es un alimento que han comido como la remolacha o beterraga, que también se le conoce, y es debido a eso que puede presentarse un color rojizo en la orina. Hay que tener en cuenta eso. También quería resaltar que los grados de hidratación también van a influir en el color de la orina. Si tenemos una hidratación correcta, podemos ver que los tres primeros colores van a ser de la orina en un paciente bien hidratado. Cuando ya está deshidratado, es decir, con periodos medianos a cortos de deshidratación, van a presentar un color de medio ya concentrado de un amarillo, y de una deshidratación grave ya se van a encontrar un amarillo más, más intenso. Siguiente, por favor. Nuestro examen físico, como ya había manifestado, mostraba una muestra amarilla, lo que nos indica que está en condiciones normales. Ahora les hablaré del aspecto. El aspecto anormal de la orina eh, puede, puede ser causado en sí por varios factores. Pueden ser debido a una infección, a una enfermedad, al uso de medicamentos del paciente o también a los alimentos que ingiera la persona. En este caso, nuestra paciente de 33 años presenta un aspecto turbio de la orina, lo cual es un signo de una infección urinaria que también puede causar un olor eh, eh, desagradable en la orina. También puede ser causa de presencia bacteriana en esta, así como de cristales, incluso puede haber glóbulos blancos, esos los cuales ya veremos más adelante. Bueno, el examen químico de la orina, y esta es la segunda parte de las tres que había mencionado. Normalmente se utilizan las tiras reactivas o también denominado el Convert test. Este se realiza para medir varios factores, como podemos ver, leucocitos, nitritos, urobilinógeno, pH, y, e incluso las tiras van a corresponder a diferentes colores, el cual toda esta guía está dentro del tubito de donde vienen las tiras. Ahora vemos que el pH de la orina en una persona normalmente sana o en óptimas condiciones o puede oscilar entre de 5 a 8. En este caso, nuestra paciente tiene un pH de 5, el cual está dentro de los límites, pero podemos ver
o pensar de que realmente está normal y que no pasa nada, pero también tenemos que tener mucho cuidado con estos valores que digamos que están al filo, es decir, valores de límites, ya que puede ya estar el inicio de alguna patología. Y acá podemos ver las tiras reactivas, el color de cada una de los pH. En el caso de 5, la paciente se tornaría de un color medio rosáceo, si no me equivoco. No ves, sé como soy un poco daltónico, no observo bien los colores, disculpe. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la densidad. En este caso, esta es la prueba más específica para determinar lo que es la concentración de la orina. En nuestra paciente presenta una densidad de 1.030, el cual es más alto del rango normal, que es 1.015 a 1.025. La densidad urinaria la podemos clasificar en tres, en hipostenuria, hiperstenuria e isostenuria. En el caso de hipostenuria, los valores son menores a 1005 miligramos por mililitro o 1.005. En el caso de la hiperstenuria, mayores a 1030, las patologías están asociadas a diabetes, mellitus, fiebre, enfermedades hepáticas y desatación. El resultado nos indica que la densidad es alta, por lo tanto, presenta a la paciente una hiperstenuria. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vemos el caso del ítem de proteínas o de la albúmina. En este caso nos da positivo más 1. Estos, en el caso de las proteínas, cuando hay presencia en la orina, podemos denominarlo o bien proteinuria o muy bien albuminuria. Tener presencia de estos factores en la orina es señal de daño, señal temprana de un daño renal. Además, también es debido a que los riñones no están funcionando como deberían, es que se deja pasar mínimas cantidades de proteínas, como el caso de la albúmina. En la imagen de abajo del ítem de albúmina, podemos ver que normalmente no se filtra. Acá, como se aprecia en la imagen, dice, por dentro de un riñón sano sale sangre y el filtro en la orina no hay presencia de albúmina, pero cuando tenemos dentro de un riñón dañado, ahí ya comienza ya a haber presencia de albúmina en la orina. Siguiente, por favor. El caso de glucosa, en nuestra paciente sale una glucosa negativa, lo cual es lo más común. Si se presentara, se necesitarían pruebas adicionales. Además, la presencia de glucosa en la orina se denomina glucosuria o glicosuria, y su rango normal de glucosa es de 0 a 0.8 milimol por litro. Siguiente, por favor. En el caso de los cuerpos cetónicos, normalmente acá la paciente podemos ver que su examen sale positivo más 2 rayas, positivo 2 cruces. Y acá en la tira de la prueba de Combur, podemos ver que saldría de un color medio lila con 2 cruces de 40. Y cuadra con la presentación, con la tabla que estoy acá presentando, porque podemos evaluarla debido a pequeña, moderada y grande. En pequeña sería menor a 20 miligramos por decilitro, en moderada de 30 a 40 y en grande mayor a 80 miligramos por decilitro. En este caso tenemos unos cuerpos cetónicos de rango, en el caso moderado.
lo que indica que puede ser que la paciente pueda ser una persona diabética no controlada. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso del urobilinógeno, este es el resultado de lo que es la degradación de la bilirrubina por acción de bacterias que están presentes en el intestino. Normalmente es transportada en la sangre y luego excretada por los riñones, pero cuando hay grandes cantidades de bilirrubina, se eleva la concentración y esto repercute en la orina. Cuando los valores normales oscilan entre 0,1 y 1 miligramo por decilitro. En nuestra paciente salió un resultado negativo de lo que es el urobilinógeno, lo cual nos da un buen pronóstico, ya que no hay un acúmulo de la bilirrubina. Siguiente, por favor. Y esto lo corroboramos en el caso también de este ítem, que es la bilirrubina, que es una sustancia amarillenta que normalmente que es lo que es el resultado de la degradación de los glóbulos rojos. Normalmente lo encontramos en la bilis y esto ayuda a lo que es el metabolismo de los lípidos. Podemos, en óptimas condiciones, la bilirrubina se elimina eh, del cuerpo, pero cuando hay daño hepático, se puede filtrar a la sangre y a la orina. Acá en la imagen podemos ver la orina normal, que es de un color medio amarillo pardo, y luego una orina con presencia de bilirrubina. Siguiente, por favor. En el caso de la hemoglobina, por lo general no hay presencia de hemoglobina en la orina, eh, pero, en, pero hay casos que sí, ¿en qué casos puede la persona tener trazas, como es el caso de nuestra paciente? Por ejemplo, se puede presentar hemoglobina en sangre cuando hay casos de quemaduras, eh, el síndrome, por ejemplo, síndrome uremia hemolítico, también hay casos de malarias, también presencia de un tumor renal ya que afecta todo lo que es la filtración por parte de los nefrones, o una también anemia de drepanocítica. Y ya que presenta nuestra paciente daño, presenta trazas de hemoglobina, podría ser asociado a un daño renal. Siguiente, por favor. En el caso de los nitritos, eh, si hay nitritos en la orina, eso normalmente está asociado a pacientes con infección urinaria, del tracto urinario. En nuestro En este caso, nuestra paciente sale negativo los nitritos, lo cual no significa necesariamente de que no esté cursando con una infección del tracto urinario, porque hay bacterias que sí degradan los nitratos a nitritos, como es el caso de las enterobacterias, como la Escherichia coli, bacterias enterobacterias como los Proteus o Serratia. Entonces también no significa de que porque salgan nitritos negativos no esté cursando con un proceso bacteriano. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso de la esterasa leucocitaria, la esterasa leucocitaria es producida por los glóbulos blancos que contienen granulocitos como neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Es, eh, Se puede producir un aumento de estos glóbulos blancos en la orina, principalmente en los neutrófilos. En el cuadrito que señalo, podemos comparar el ítem anterior, que es nitritos, con el caso de la esterasa leucocitaria. Vemos un caso comparativo. En nuestro caso, la paciente era negativo.
pero la esterosa leucocitaria sale positivo. Por lo tanto, la probabilidad de una infección del tracto urinario es probable. No y por eso tenemos que asociar la esterasa leucocitaria con la presencia de nitritos para poder guiarnos también por ahí. Siguiente, por favor. El examen microscópico de orina se suele realizar como parte, como una parte más del examen completo de orina. Pueden detectar diferentes afecciones como la situs, enfermedad de los riñones, trastorno metabólico como diabetes e incluso también lesiones en el tracto urinario. En este caso de las células epiteliales, encontramos en nuestra paciente de 20 a 25 células epiteliales por campo, el cual el rango referencial es de 0 a 5, lo cual es un valor elevado, lo que puede significar que existe un proceso inflamatorio a nivel renal o a nivel del tracto urinario, pero también puede verse al que la paciente es de sexo femenino y al tener anatómicamente una uretra más corta, se puede encontrar un poco elevado las células epiteliales. Siguiente, por favor. En el caso de los leucocitos, nosotros sabemos que los leucocitos forman parte de lo que es nuestro sistema inmunitario y intervienen en procesos inflamatorios. En nuestro caso, la paciente presenta de 5 a 10 leucocitos por campo, siendo el rango referencial de 0,4. En este caso es un valor elevado que, como ya había mencionado, puede ser indicador de un proceso inflamatorio o infeccioso del tracto urinario. Siguiente, por favor. Eh, los hematíes. La presencia de sangre en la orina la podemos definir como hematuria y hallar hematíes en la orina es importante para el examinador determinar la causa del sangrado, los cuales son de diferente índole. Por ejemplo, el sangrado puede, por ejemplo, en personas de mayores de 50 años, en hombres, esta hematura puede ser ocasionada debido a un agranamiento de la glándula prostática, así como también las personas que realizan ejercicios extenuantes provoca una hematuria, la cual también incluso tiene un propio, y es que también se conoce como hematuria del corredor, porque mayormente es en este tipo de deportistas de alto rendimiento, que son maratonistas, corredores de largas distancias, los cuales se encuentran este tipo de hematíes. En nuestro caso, nuestra paciente presenta 4 por campo, siendo un rango referencial de 0 a 1. Entonces hay que tener eh, cuidado con eso, ya que es un indicio podemos asociarlo ya con los índices anteriores a un daño renal, infecciones. Entonces ya sabiendo los hematíes podemos inferir una pielonefritis o infecciones en el tracto urinario. Siguiente, por favor. Ahora vamos con lo que es bacterias y filamentos mucoides. En el caso de los filamentos mucoides, al haber presencia bacteriana y de nos hace sospechar ya de un proceso infeccioso, ya un poco más, nuestras sospechas ya se van haciendo un poco más fuertes, ya que no es normal que se presenten este tipo de filamento mucoide en tan alta, porque sale dos cruces y en filamento mucoide tres cruces, entonces es un valor elevado para lo que es la paciente. Siguiente, por favor.
En este caso vemos lo que son cilindros granulosos y cilindros hialinos. En ambos casos, la paciente presenta de 0 a 1 por campo. Estos cilindros, en el caso de los hialinos, eh, se ven y se aprecian en personas con deshidratación o también que hacen ejercicio vigoroso. De igual forma, los granulosos también es un indicativo de insuficiencia renal crónica, aunque también pueden ser observados cuando se hace ejercicios extenuantes. No es muy raro verlos en ese tipo de personas que hacen ejercicio extenuante. Siguiente, por favor. Eh, Ahora vamos al ítem de lo que es levaduras cifas. En las levaduras vemos dos cruces y en las cifas una cruz. Las presencias de tantos de IFAs como levaduras podemos apreciarlas en pacientes diabéticos, sobre todo por colonización de la Candida albicans. Aunque también podemos apreciar lo que es caso de levaduras eh, en el caso de las infecciones en mujeres embarazadas, porque los cambios hormonales nos pueden hacer la alteración del equilibrio de pH de la vagina, por lo tanto, generando así una infección de hongos. Siguiente, por favor. En el caso de los uratos amorfos, tenemos la paciente la presencia de una cruz. Los uratos amorfos son concentraciones tanto de sales, de urato, sodio, calcio, potasio y magnesio. Pueden generar aspecto rojizo, como podemos apreciar en la imagen. Acá se lo señala red blood, se pueden apreciar, o también de amarillo rojizo. Como presenta la paciente una cruz en lo que es uratos puede ser debido a un proceso febril o que haya cursado un cuadro febril la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en esta impresión diagnóstica hemos llegado a la conclusión de nuestro grupo que puede ser una pielonefritis fúngica y bacteriana en una paciente diabética por Candida albicans. Normalmente, como había mencionado, la presencia de levaduras e IFAs se pueden encontrar en pacientes diabéticos. Además, sospechamos que debido a que la glucosuria sale negativa, puede ser que aún el paciente no supere el umbral renal, que es mayor a 180 miligramos por decilitro, y por eso es que no presenta glucosuria. Además, que tenga o que haya tenido antecedentes de diabetes mellitus explicaría la presencia de cuerpos cetónicos de un grado moderado. Y además, como puede ser que el paciente no esté compensando o tuvo un periodo largo de ayuno. En el caso de la albuminuria, podemos ver que se explicaría un proceso de nefropatía diabética incipiente. Además, también podemos ver en diferentes literaturas que tanto el antecedente que tenga diabetes y que sea del sexo femenino se puede, lo que explicaría el caso de la turbidez y la densidad incrementada en lo que es la orina de la paciente, en la muestra de la orina de la paciente. Para el examen complementario, hemos considerado que es prudente solicitar un urocultivo y un antibiograma para así poder determinar la especie bacteriana y fúngica y así poder establecer un tratamiento acorde a la patología.
Además, también es necesario analizar los valores de la gonadotropina coriónica humana de la paciente. ¿Por qué? Debido a que, como había mencionado, el proceso, las infecciones de hongos son muy comunes en embarazadas. Además, eh, además que podría, debido a eso, a un cambio ligero del pH que tenemos de 5 de la paciente, como está al borde del rango normal, podría explicarse por qué está al borde la paciente. Entonces, no está de más hacer un examen, un test de embarazo. Además, es una mujer en edad fértil, de 33 años. Muchas gracias. Por favor, pon un ratito el análisis. Vuelve al análisis de la paciente. No sé, María Estela, podrías. École. Vuelve a la primera, donde está el La análisis. primera diapositiva. La Sí, primera por diapositiva, favor. María. Ok. Hay un Exacto, eso. ratito. Mira, hay una cosa interesante en todo esto, ¿no? Por eso justamente les digo, ¿no? O sea, muchas cosas, ahorita ustedes están diciendo que son ciertas, no, eso no estoy negando. Pero si miraran, por ejemplo, acá, ¿no? De todas maneras, aunque no se estila, bueno, habría que pedir una glucosa. Pero si ustedes ven acá, por ejemplo, la turbidez, la concentración y la albúmina, los cuerpos cetónicos, generalmente esto aparece mucho en la gestante, ¿cierto? A veces no comen, pues. Proteínas, las pérdidas se dan muy frecuentemente, no son muchas, los cilindros también. Y lo de acá definitivamente es parte de ese cuadro. Hay concentración, hay ese esfuerzo materno que tenga que sufrir, hay pérdidas proteicas normales, no es mucha, ¿no? Definitivamente no es mucha. Luego aparecen las levaduras y IFAS, eso se observa frecuentemente. La única saltante en esto para el ginecólogo, que normalmente lo observa, es la presencia de esto, ¿no? Él porque el riesgo que tiene, y justamente es eso, el riesgo que tiene la gestante, no lo deja de pasar, ¿no? Una infección urinaria que empieza y luego se prolonga es un factor también de aborto. Entonces, se le manda a hacer su cultivo. Pero el resto de situación de acá es típica, con lo de acá, de una gestante. Por eso el HCG era vital pedirlo para descartar eso a los 33 años. Y no se olviden de que eso sería la parte así fundamental, ¿no? Los otros agregados pueden ser un hemograma, etcétera, ¿no es cierto? Y también, como esta generalmente las cándidas es vaginal, se le hace un test directo, ¿no? No se le va a hacer el mayor cosa, sino solamente para descartar, descartar. Y una glucosa por ahí de paso, pero en definitiva es una orina de un, y eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? O sea, por eso que hay que siempre relacionar lo que ustedes están observando con la edad. Y si es mujer todavía, hay que hacer el descarte del caso. Muy bien el grupo 2, muy bien. Por favor, retira tu exposición. Ok, gracias. Grupo 3, Celeste. Ok. Adelante. Adelante.
Sí, doctor. Ahí, bueno, están en comparte, allá. Adelante. Ya, este, ya, creo que veo la pantalla medio, Ya salió medio como pintura abstracta. sí, Ahora sí, ahora sí. ya, está bien, ahora sí. Ya, bueno, buenas tardes con todos. Ujú. Bueno, empezaremos con el caso, ¿no? Que se nos ha asignado. Eh, Pasa, por favor, Celeste. Ya, bueno, pasa también el otro. ¿Qué pasó? Fue la Se imagen. fueron. A ver, un ratito, por favor, doctor. Ya, no se preocupe. Ahora sí. Doctor, un momento, por favor. Ya. Está que se sube el archivo mejor para que no se vaya la imagen así. Un momento. No, ahorita no hay imagen todavía. Sí, sí, ahorita sale. Está que está en el archivo. Ya, no te preocupes, todavía hay tiempo. Ok, ahí está. Ya listo. Adelante. Eh, Celeste, por favor, pásalo al. Bueno, ahora sí. Como pueden observar acá, eh, ya, ahora sí. Como podemos observar acá, el color de la orina nos va a salir de color amarillo. La orina más que todo va a ser una variación, ¿no? Del color, ¿no? O sea, dependiendo del color de la orina, podemos identificar ciertas patologías, ¿no? Ciertas alteraciones metabólicas. Eh, bueno, eh, Solamente aquí viendo un ejemplo, el color, ¿no? El color, bueno, si vemos el color amarillo, un color ámbar miel, ¿no? Prácticamente son pacientes que no están bebiendo suficientemente agua, ¿no? Pacientes deshidratados. Podemos observar también, ¿no? Eh, Se podría ver, ¿no? Un color de la orina, color café, ¿no? Que va a ser más que todo por alguna enfermedad hepática, ¿no? También incluso una orina de color azul, ¿no? Media verdosa, que va a ser más que todo, podría ser una enfermedad rara, ¿no? O genética, ¿no? Incluso orina espumosa, ¿no? Que podría indicar un exceso, ¿no? De proteínas. Y esto se debe más que todo por problemas renales. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, como acá les comentaba, ¿no? El color, ¿no? Si observamos una orina incolora, más que todo, podríamos sospechar
dos cosas, ¿no? Que el paciente haya tomado una ingesta excesiva de agua y el otro es que el paciente sea diabético, ¿no? Bien sea diabetes insípida o una diabetes mellitus, ¿no? También el color amarillo oscuro, ¿no? Que va a ser una orina concentrada, ¿no? Más que todo caracterizado en pacientes que no están bien hidratados, ¿no? De color rojo que puede contener hemoglobina o mioglobina. Y claro, acá va a haber dos cosas, ¿no? El color rojo puede presentarse por los hematíes que están concentrados o si no por otros consumos como el consumo de la beterraga que tienen caroteno y eso le podría dar el color a la orina. También tenemos el color verde, que nos puede dar, ¿no? Un indicio de una infección por pseudomonas aeruginosa, el color ámbar, que puede tener bilirrubina, ¿no? Incluso un color rosado o café, que puede contener igualmente, ¿no? Eritrocitos, o un color negro, que puede contener hemoglobina o por algún uso de algún fármaco, ¿no? Como el metronidazol o la metilopa. Pasa, por favor. Bueno, el aspecto. Como podemos observar, el aspecto de la orina, más que todo, se va a deber, bueno, para empezar, en el examen, como podemos observar aquí el aspecto de la orina va a ser ligeramente turbio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va o qué nos indica esto, no? Bueno, para empezar, cuando nos indica una ligera turbidez, podremos sospechar, ¿no? Más que todo de un paciente que ya, o sea, de aquí, de inicio ya podemos sospechar, ¿no? De alguna patología, posiblemente por alguna infección, ¿no? Debido al color de la turbidez de la orina. Y bueno, como vemos aquí, ¿no? En este cuadrito, ¿no? La claridad de la orina, ¿no? Limpia, brumosa, nebulosa, turbia y lechosa, ¿no? Bueno, una orina limpia, bueno, no se van a observar partículas transparentes, ¿no? En cambio, una brumosa, se van a observar pocas partículas, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? O sea, la letra del texto se van a ver con facilidad, ¿no? A través de la orina, ¿no? Una orina nebulosa, va a haber muchas partículas, ¿no? Es decir, las letras del texto se van a empezar a ver borrosas a través de la orina. En cambio, ya una orina turbia, prácticamente no se puede ver las letras de un texto a través de la orina. No, ya, y una orina ya lechosa, puede ser de una forma ya de precipitación o formar prácticamente coágulos, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, aquí tenemos la causa de la turbidez, ¿no? O sea, se pueden dar causas patológicas como no patológicas, ¿no? Las causas no patológicas de la orina, más que todo se debe a moco, incluso a semen o a espermatozoides, ¿no? Incluso a cremas vaginales. En este caso, como la paciente es mujer, paciente mujer de 55 años, posiblemente, ¿no? O sea, podría haber, ¿no? Una alteración por el uso de cremas vaginales, ¿no? Bueno, ese no es el caso, pero en toda paciente mujer, ¿no? Podría haber una ligera turbidez, ¿no? Por el uso de cremas vaginales. Y bueno, las causas que ya son patológicas, podría ser, ¿no? Por eritrocitos, por bacterias, por levaduras, por linfa, e incluso por lípidos, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, el pH. El pH en la orina va a ser de 4,5 a 8, ¿no? El 7 siempre va a ser un punto neutro y a partir del 8 ya podemos, o se puede presenciar, ¿no? La alcalinidad de la orina y a partir del 6 para abajo ya podemos observar, ¿no? Un incremento de acidez. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá, aquí, ¿no? En los resultados de la paciente? Más que todo nos muestra, ¿no? Que hay un pH de 5.0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que la orina va a tener, va a haber un aumento de acidez en la orina, ¿no? Entonces, ¿qué patologías podría estar asociado, ¿no? A esta acidez en la orina? Más que todo, puede ser por una acidosis metabólica o podría ser por una ingestión elevada de proteínas en la dieta, ¿no? Y un dato importante, ¿no? Que, o sea, en los pacientes con cistinuria o en los pacientes con hiperuricemia,
siempre hay que tratar de alcalinizar la orina, ¿no? Más que todo para reducir el riesgo, ¿no? De litiasis. Para ello siempre se le administra bicarbonato y citrato sódico. En estos pacientes, la media del pH prácticamente nos va a servir, ¿no? Para ver el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Y así poder ajustar las dosis. Pasa, por favor. Bueno, como vemos aquí, ¿no? O sea, la orina alcalina y la orina ácida, ¿no? O sea, ¿a cuáles son los factores o a qué se debe esto, ¿no? Una orina alcalina más que todo puede ser, ¿no? Por una dieta vegetariana o por una alcalosis respiratoria o vómitos, ¿no? O acidosis tubular renal. En cambio, una orina ácida más que todo, ¿no? Se puede deber, ¿no? Al consumo de frutas como arándanos o incluso también por una cetoacidosis diabética o por deshidratación, ¿no? O incluso también por diabetes mellitus. Pasa, por favor. Bueno, en la densidad, para empezar, en los valores normales de la densidad va a ser de 1003 a 1035 normalmente, y como podemos observar aquí, la densidad de la orina en los resultados nos arroja, ¿no? Una densidad de 1010. Entonces, se podría decir que está en los valores normales, ¿no? Y como vemos en este cuadro, ¿no? La densidad baja o hipostenuria va a estar de los valores de 1005, ¿no? ¿Y qué patología se podría asociar, ¿no? Diabetes insípida, glomerulonefritis, diuréticos, ¿no? Entonces, o sea, los valores, el valor de la paciente, está bien, ¿no? O sea, no podemos sospechar hasta ahora todos los valores se encuentran normales, ¿no? Excepto de la ligera turbidez del aspecto de la orina, ¿no? Bueno, también tenemos la densidad alta, cuando hay una densidad alta, ¿no? Más que todo, también podemos asociarlo a una diabetes mellitus, incluso fiebre o una enfermedad hepática, ¿no? Incluso si hay un daño renal grave, ya tenemos que se sospecha, ¿no? O sea, aquí hay una densidad fija, ¿no? O una isostenuria. Pasa, por favor. Bueno, la albúmina. Bueno, esto de aquí, bueno, la albúmina más que todo, bueno, los valores normales va a ser menor a 10 miligramos por decilitro, ¿no? Y como podemos presenciar aquí, en los resultados nos arroja que la albúmina está como una cruz. Entonces, podemos ver, ¿no? En este cuadro que hay o sea, en una cruz nos indica, ¿no? Que hay una turbidez definida, ¿no? Sin granulación, de 30 a 99 miligramos por decilitro, ¿no? Y también recalcar, ¿no? Que el uroanálisis por tirilla, o sea, va a tener una alta sensibilidad y una alta especificidad, ¿no? Para detectar esta albuminuria, ¿no? Y también un dato, ¿no? O sea, normalmente, al agitar, ¿no? La muestra de la orina, ¿no? Por más de 30, por un tiempo, ¿no? Y si la espuma sigue por más de 30 segundos, o sea, también nos podría indicar, ¿no? Que hay una presencia de albuminuria. Pasa, por favor. Bueno, como que vemos, son los tipos de proteinuria, ¿no? Según su causa y intensidad, ¿no? Y se divide en tres, ¿no? Una proteinuria mínima mayor a 0,5 miligramos por día, una proteína moderada y una proteinuria intensa, ¿no? La mínima más que todo, ¿no? Se debe a ejercicio, incluso por la presencia de fiebre o por una infección, ¿no? O puede ser por una poliquistosis renal. En cambio, una proteinuria moderada puede ser por una pielonefritis, un mieloma múltiple, incluso por preeclampsia, ¿no? Y las proteinurias intensas, más que todo, se debe a problemas glomerulares, ¿no? Como la glomerulonefritis agudas, como crónicas, e incluso a nefropatía o lupus, ¿no? Incluso a amiloidosis. Pasa, por favor. Bueno, aquí en la glucosa, como podemos ya observar también, hay
y el resultado nos arroja 3 cruces, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Nos da a entender de que hay 100 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, hay una ligera o elevada concentración de glucosa, ¿no? O sea, lo que nos puede llevar a sospechar que la paciente puede ser diabética o prediabética, ¿no? Pasemos, por favor. Bueno, estas son las causas, en este cuadro, ¿no? Se muestran las causas de la glucosura según la existencia o ausencia, ¿no? De la hiperglucemia, ¿no? En las tubulopatías, más que todo el síndrome de Fanconi, ¿no? O en embarazo, incluso cuando hay una hiperglucemia, sospechamos, ¿no? Siempre de una diabetes mellitus, ¿no? O incluso puede producirse por alteraciones endocrinas, ¿no? Como una acromegalia o Cushing o hipertiroidismo, ¿no? Incluso también podemos sospechar de enfermedades pancreáticas, ¿no? Como hemocromatosis o pancreatitis crónica, o incluso también una alteración del sistema nervioso central, ¿no? Como tumores, hemorragias que van a afectar el hipotálamo, ¿no? Incluso también alteraciones metabólicas graves, como quemaduras, uremia, ¿no? Hepatopatía avanzada. Pasa, por favor. Bueno, los cuerpos cetónicos, ¿no? O sea, ¿qué son los cuerpos cetónicos para empezar, ¿no? Para empezar van a ser productos intermedios del metabolismo de las grasas, ¿no? Eh, Van a ser un indicio de que el organismo está utilizando estas grasas en lugar de glucosa como fuente de energía debido a que no cuenta con una insulina suficiente, ¿no? Entonces aquí nos sale negativo, ¿no? O sea, los cuerpos cetónicos nos salen negativos, ¿no? Pero la glucosa nos ha salido con 3 cruces, ¿no? Entonces, o sea, de acá ya podemos sospechar o inferir que podría ser, ¿no? Una prediabetes, ¿no? O sea, la paciente podría estar en un estado de prediabetes. Bueno, y los valores de referencia son menor a 5 miligramos, ¿no? Por decilitro, ¿no? Bueno, las causas a qué se deben, ¿no? Diabetes mellitus o un estado de carencia de alimentos, ¿no? Como un ayuno prolongado. Puede ser en embarazo, o puede darse por fármacos, ¿no? O también en niños pequeños con vómitos acetonémicos. Pasa, por favor. Bueno, el urobilinógeno. El urobilinógeno, más que todo, ¿no? Va a ser un producto reducido formado por la acción, ¿no? De las bacterias sobre la bilirrubina conjugada en las vías digestivas. Bueno, como podemos observar aquí, nos sale negativo el urobilinógeno, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasaría o cuáles son las causas en caso se encuentre positivo, ¿no? O se encuentre aumentado? Prácticamente podríamos sospechar de una cirrosis o paludismo o una mononucleosis infecciosa, ¿no? Incluso anemias hemolíticas perniciosas. Pasa, por favor. Bueno, la bilirrubina. Cabe destacar, ¿no? Que hay una bilirrubina conjugada con una bilirrubina no conjugada, ¿no? Y la bilirrubina conjugada, más que todo, se debe, ¿no? Prácticamente, bueno, es soluble en agua, ¿no? Y nos puede dar, si está aumentado, nos puede dar una sospecha, ¿no? Que hay ictericia obstructiva, un daño hepático, ¿no? Un carcinoma de páncreas. Bueno, los valores de referencia van a ser a menor a 0,2, ¿no? Y hay que destacar algo importante, ¿no? Que esto nos puede ser como un falso negativo o como un falso positivo, ¿no? Bueno, más que todo el falso positivo se puede dar, ¿no? Al uso de medicamentos, ¿no? Que tienen orina, ¿no? Como la fenotiazina, ¿no? O un falso negativo que va a ser por la oxidación de la bilirrubina, ¿no? A una exposición de la luz. Pasa, por favor. Bueno, la hemoglobina más que todo hay que tener en cuenta esto, un valor muy importante, ¿no? Puede ser por la coloración del sedimento, o sea, se le hace un centrifugado, siempre es importante hacerle un centrifugado a esto, en caso de haya hematuria, ¿no? Y hacer un centrifugado, ¿no? Entonces, al momento de que si se sedimenta, como observamos aquí, ¿no? En esta imagen, al lado derecho, ¿no? Hay una sedimentación, ¿no? Que va a ser nematíes. Entonces, podremos sospechar, ¿no?
de un dístic positivo, ¿no? Que puede ser por mioglobinuria o una hemoglobinuria, ¿no? Entonces, si nos sale un dístic negativo, sospecharíamos más que todo, ¿no? Puede ser por medicamentos o por remolachas o porfirios, ¿no? Bueno, pasemos por favor. Bueno, los nitritos, más que todo, bueno, los nitritos van a ser prácticamente, eh, bueno, o sea, ¿qué nos indica, no? O sea, la presencia de nitritos nos va a indicar una presencia de infección urinaria, ¿no? Bien sea, bueno, y esta infección urinaria se debe mayormente en mujeres, ¿no? Como es el caso de nuestra paciente, ¿no? Dolor y ardor a la micción, ¿no? Va a ser una de estas características, ¿no? Y siempre es bueno recalcar falsos negativos como falsos positivos, en el cual los falsos positivos nos podría mostrar una orina no reciente, ¿no? Una sustancia o otra sustancia que va a teñir la orina. En cambio, los falsos negativos va a ser una orina menor a 4 horas, ¿no? En la vejiga, ¿no? Puede deberse por infección con gram positivos, o puede ser por uso de antibióticos, ¿no? Una alta concentración de ácido ascórbico. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Ah, no, está bien, ahí, ya. Ya. Bueno, la esterasa leucocitaria, más que todo, bueno, los valores de referencia van a ser a menos 25. Y bueno, estos valores más que todo, bueno, detecta la actividad leucocitaria, ¿no? De forma temprana. Y va a detectar leucocitos intactos, ¿no? Como lisados. Bueno, también en este resultado también nos ha salido negativo, ¿no? Bueno, pasemos por favor. Bueno, y ahora nos vamos al examen microscópico, en donde vamos a presenciar las células epiteliales de 5 a 10 por campo, ¿no? Y recalcar algo importante en esto. Solamente en estos resultados nos va a indicar, ¿no? Una muestra, más que todo una muestra cuantitativa del examen microscópico. Sin embargo, va a ser importante o necesario la evaluación morfológica de las células encontradas, ¿no? Para así reconocer las patologías, ¿no? Y una localización. Pasa, por favor. Bueno, en células epiteliales, ¿qué es lo que podríamos encontrar, no? O sea, se puede encontrar un epitelio escamoso, ¿no? Este epitelio escamoso más que todo, deriva, ¿no? De epitelios que van a recubrir la porción inferior de la uretra y la vagina. Y el aumento de estas células en la orina de las mujeres es altamente sospechoso, ¿no? Incluso también hay que tener cuidado que la muestra esté contaminada también, ¿no? Y también su presencia no va a ser significativa a menos que se encuentre un gran número, ¿no? Y eso ya nos indicaría, pues, que es un proceso inflamatorio o una probable infección. Pasa, por favor. Bueno, las células de la epitelio transicional también se pueden encontrar, ¿no? Bueno, estas células para empezar, ¿no? O sea, ¿qué son, no? Bueno, son células de transición que van a derivar, ¿no? Del tracto urinario, ¿no? Desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. Y su presencia va a estar aumentada. Cuando está aumentada más que todo, ¿no? O sea, nos puede sugerir, ¿no? Una inflamación, ¿no? Y usualmente está acompañada con leucocitos, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, estas células de epitelio tubular renal, más que todo se domina en las vías altas, ¿no? Como el riñón, el uréter, ¿no? Bueno, estas células más que todo proceden del uréter, del epitelio del uréter, y tienen un núcleo muy pequeñito, ¿no? Entonces, mientras que las renales van a poseer un núcleo abundante. Bueno, más que todo esto, o sea,
¿qué podemos sospechar si hay una excesiva o hay un aumento excesivo de ese epitelio tubular renal, ¿no? O sea, podemos sospechar de una alteración, ¿no? En las vías urinarias altas, ¿no? Podemos sospechar de una pielonefritis o una intoxicación por salicilatos o necrosis tubular aguda, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, leucocitos. Bueno, los leucocitos, por lo general, ¿no? Tienen una forma esférica en color gris, ¿no? Que son de mayor tamaño que los hematíes, pero más pequeñitos que las células del epitelio renal. En la mayoría de estos van a ser neutrófilos, ¿no? Bueno, el aumento que se debe, ¿no? O sea, si hubiera un excesivo aumento en la orina, más que todo está asociado a procesos inflamatorios del tracto urinario, ¿no? Y zonas adyacentes. Y hay que recalcar algo importante, ¿no? O sea, aunque la prueba estén en valores dentro del rango, están al límite, ¿no? Y, o sea, y hay que sospechar, ¿no? O hay que tener o mucha observación en el paciente, ¿no? Ya que es una paciente de avanzada edad, ¿no? O sea, 55 años, ¿no? Y con más razón estamos en Latinoamérica, ¿no? Donde la calidad de vida es mucho menos, ¿no? Que en Europa. Tal vez si fuera una paciente de origen europeo, eh, no podríamos sospechar tanto, ¿no? O tener mucho cuidado, ¿no? Y debido a que la calidad de vida es mucho mayor allá. Pasemos. Bueno, hematíes. Bueno, los hematíes más que todo, o eritrocitos, aquí en el resultado se observa, ¿no? Que es de 1 a 4 por campo, ¿no? Eh, Puede aparecer una falsa hematuria, ¿no? En orinas ¿no? Contaminadas con sangre genital o hemorroidal, ¿no? La hematuria puede obedecerse más que todo a causas de origen renal o también o causas de orígenes extrarrenales. Y las causas más frecuentes pueden ser debido a tumores, ¿no? Carcinomas o por tuberculosis renal, incluso por litiasis o por una infección urinaria, ¿no? Y más que todo también puede ser por una nefritis. Y tenemos que recalcar dos cosas morfológicas importantes, ¿no? Al momento de ver los eritrocitos, podemos encontrar una morfología normal o una morfología alterada. Entonces, si vemos una morfología normal, eh, más que todo sospechar, ¿no? Que hay un origen en las vías urinarias. Sin embargo, si sospechamos de origen con una morfología alterada de esos eritrocitos, es un indicio muy claro, ¿no? Que hay una hematuria de origen glomerular. Bueno, y también en la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Que siempre nos indican que es una enfermedad, por lo que deben ser buscados en el paciente, ¿no? Pasen, por favor. Bueno, ya casi acabando, ¿no? Entre otros, se ha encontrado también levaduras, con una cruz, que es una pseudohifa escasa, ¿no? Bueno, la presencia de levaduras o pseudohifas, más que todo, ¿no? Nos va a mostrar que hay una infección por un hongo, ¿no? Una infección micótica. Entonces, no no se especifica qué levadura es, y eso es importante saberlo, ¿no? Porque, o sea, lo importante acá es hacer un cultivo, ¿no? Para poder hacer un examen y poder encontrar el tipo de hongo que es, ¿no? Pero mayormente, lo más frecuente que se encuentra va a ser en la orina más que todo, ¿no? La presencia de Candida albicans. Pasa, por favor. Bueno, y entonces, acá hay una diapositiva, ¿no? Que es en la orina, ¿no? Como comentaba, en la orina, cuando hay esta presencia de IFAS, podríamos sospechar, ¿no? De una Candida albicans. Bueno, y a esto que se debe, ¿no? Más que todo a edades extremas, ¿no? De la vida, ¿no? O sea, en pacientes recién nacidos o en pacientes ancianos, ¿no? Bueno, también puede haber, ¿no? En el embarazo o procedimientos quirúrgicos, incluso en el empleo de sondas o por antibióticos, ¿no? Y también recalcar algo muy importante, ¿no? Los pacientes con diabetes o enfermedades renales crónicas inmunocomprometidos, debido a un tumor, debido a VIH, debido a una quimioterapia o por inmunosupresores, van a tener un riesgo muy alto, ¿no? A contraer una infección por Candida albicans. Pasa, por favor.
Bueno, y en síntesis, en resumen, lo que podemos ver, ¿no? El problema prácticamente se nos presenta que hay presencia de hongos, ¿no? O sea, prácticamente, o posiblemente una candiduria, ¿no? Que es o sea, que nos muestra, ¿no? Bueno, también podemos de acá confirmar una infección fúngica también, y debido a que también la turbidez, ¿no? Que hablaba, ¿no? De la turbidez de la orina, ¿no? Entonces, y la glucosa que está elevada, ¿no? Entonces, mayor a 3 cruces. Entonces, lo que podríamos sospechar acá es que es una paciente, posiblemente podría ser una paciente prediabética, ¿no? Una paciente prediabética y con una infección al tracto urinario, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto 3 posibles presuntos diagnósticos, ¿no? Que podría ser, ¿no? Una candidatura sintomática a nivel transitoria, ¿no? Que esto, más que todo, se observa en individuos tratados con antibióticos o corticosteroides, ¿no? Los cuales van a promover el crecimiento exagerado de la cándida en el tracto gastrointestinal y en el tracto urinario bajo también. También otro presunto diagnóstico que podríamos sospechar que puede ser una cistitis, una colonización de la vejiga urinaria por cándida, ¿no? Su presentación clínica más que todo transcurre con síntomas inespecíficos, ¿no? Los cuales permiten diferenciar a las infecciones bacterianas o bien cursar de manera sintomática. Y por último, en las candidiasis renal o pielonefritis, candidiásica, ¿no? Que puede ser un resultado de una infección ascendente o más frecuentemente de la diseminación hematógena, ¿no? Del agente causal, ¿no? Como un punto de origen en otros focos. Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, ¿no? Dolor lumbar y dolor abdominal, ¿no? Por lo cual siempre es importante, ¿no? Tener la historia clínica del paciente, ¿no? Y acompañado con el examen de la orina, podremos llegar, ¿no? A un diagnóstico definitivo. Bueno, muchas gracias. Ratito, por favor, puede pasar la primera, el análisis de cólera. Lo que vemos nosotros ahí, lo que nosotros vemos ahí, por ejemplo, es una paciente, sexo femenino, 55 años. Aspecto turbio, 1010, estamos hablando de una densidad bastante baja, ¿ok? Deshidratación, no creo. Sobrehidratación. Y acá en definitiva puede significar un aspecto de concentración no muy conveniente en este caso. Hay albúmina, hay 3 cruces. Ustedes han visto que ya en esto ya hay una posibilidad. Aquí no se refiere mayormente a una patología urinaria, ¿no? O sea, no hay mucho. Pero esto de acá también nos ayuda a sostenerlo. ¿Cuál sería los análisis que solicitarían para confirmar la patología del paciente? Luis Antonio o cualquiera del grupo. Sí, doctor. ¿Qué análisis le propondré? Cualquiera del grupo puede contestar, porque ustedes ya han visto eso. Un urocultivo y también un examen de glucosa en sangre para poder descartar también la diabetes. Ok. ¿Algo más? No. Miren, para que después piense, vos todavía, ya el último grupo lo vamos a hacer después, ¿ya? No sé que no se preocupe. Lo que preocupa es que es una mujer de 55 años, ¿ok? Entonces, esto no es una diabetes, supuestamente, sospechosamente, probablemente,
de poco tiempo. Una 3 cruces se está refiriendo que ya pasó el Intel de 280, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que probablemente esta paciente en sangre debe tener más de 200 o 300, 300, ¿no? Está en ese probable. Entonces, lo que no hay, ¿sí? No hay cuerpos cetónicos, pero lo que llama la atención es la densidad. Puede ser poliuria, polidipsia, ¿no? Polifagia, qué sé yo, tantas cosas. Pero cuando una densidad es baja en el paciente, hay que poner, como decir, hay que poner los ojos y las orejas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si no estuviera concentrando la orina. Y si no concentra, debe tener problemas de tipo tubular. Entonces ya implicaría otras cosas, ¿no? O sea, es una paciente que, una paciente que ya tiene una larga data de eso, no se ha cuidado, y generalmente aparece en las orinas de los diabéticos, no da reacción leucocitaria muchas veces, ¿eh? Es una bacteriuria asintomática. Pero en este caso hay cándida. Muy probablemente sea baja, que sea alta, es realmente peligroso. O sea, acá lo que hace el médico es pedirle su glucosa, y como esto es de larga data, hay que pedirle su hemoglobina glicosilada, para que vean que hay. Con eso le va a decir a la paciente que no se ha cuidado, no tenía un tratamiento adecuado. El examen de orina, que ya lo han visto, urocultivo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. No pueden hacerlo. Y hay que ver su función renal. Hay que ver su función renal. La densidad nos está explicando que no hay concentración, y eso lo hemos dicho. Y repetir, si eso permanece en 1010 o 1011 o 1012, estamos pensando que sí hay un problema de concentración, hay un problema de insuficiencia renal que está empezando. Y la otra cosa, que usted también han podido referir, ¿no? Es que no solamente una proteína de 24 horas, que puede ser, sino una de las cosas que se ven mucho es una microalbuminuria. ¿Ok? Una microalbuminuria. En la clase de teoría se lo dije que la microalbuminuria se utiliza en 2 pacientes, no que sea en 2 pacientes, ¿no? Es lo más frecuente. Para evaluar su daño renal es la microalbuminuria en pacientes diabéticos hipertensos crónicos. Pues en este caso, yo le pediría una microalbuminuria a la señora. De todas maneras, su función renal. Entonces, eso ya con eso me quedo tranquilo, ¿no? Porque no solamente, como les digo, vean la cuestión de la orina, sino también la progresión que puede haber. Y esa edad me sospecha, ¿no? Si fuera un paciente de 60 años, también diría, este es un diabético crónico. Debe tener por lo menos unos 20 o 30 años de diabetes, ¿no? Y este es parte de su juego. No está cumpliendo el tratamiento. ¿Ok? Entonces, muy bien, el grupo 3 ha sido extensivo y los he dejado. Y espero que el otro grupo, que lo vemos dentro de un ratito, ¿no? Dentro de un rato nos vemos y el grupo 4 ya puede hacer la última exposición. Y ahí comentamos algo y dejamos tiempo para diseminar, ¿ok? Entonces, ahí nomás lo dejamos ahorita, comentamos ya después, ¿ok? Nos vemos dentro de un rato.